queridísima amiga Day, fundadora y corresponsal en Bogotá, la hermosa capital colombiana, recibe un gran abrazo. ¿Cómo estás, Day? Hola, mi queridísimo amigo Frank, muchísimas gracias. También para ti un fuerte abrazo. Y pues bueno, aquí en un clima toldadito, pero sabroso. Y bueno, un saludo muy especial a todos los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora en diferentes partes del mundo. Quien les habla, Adara Dayana, transmitiendo desde Bogotá, la hermosa capital colombiana, en simultánea con Ciudad de México, la bella capital mexicana. Con nuestro fundador y corresponsal, Francisco Hernández, les damos la bienvenida al aire compartiendo en plenitud. ¿Y cómo nos pinta el clima en tu hermosa tierra, mi queridísimo amigo Frank? Excelente, excelente. El día de hoy un poquito nublado, realmente para, bueno, pues apetecernos una tacita de café, acompañada con un pancito seguramente, o podría ser un té delicioso, estar descansado, relajado, escuchando este bellísimo programa, acompañado de todos nuestros radioescuchas. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Ay, Hola, Kida. hola. Muy buenas tardes, qué gusto. ¿Cómo están mis amores? Bien, bien, aquí como siempre, muy puntuales con nuestro radio escuchas y esperándote. Qué alegría tenerte por aquí nuevamente. Sí, también yo soy muy feliz de poder compartir con ustedes este programa de hoy y este tema tan especial y tan bello que vamos a tratar el día de hoy. Excelente, excelente, mi queridísima amiga Kida, excelente, mi queridísima amiga Day. Y bueno, ya todo esto, ¿de qué es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Cuéntanos, Kida. Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de constelaciones familiares. Excelente. Realmente, bueno, pues es en alguna medida donde nosotros nos hemos quedado atrapados, que es esa parte de las telarañas, de las cuales nosotros hemos ido construyendo, toda esa parte de lo que son las ataduras que en algún momento, bueno, pues nos han construido, parte de lo que son, de primera instancia, pues nacemos como seres humanos independientes, como individuos, luego, bueno, pues nos vamos rodeando de gentes como los papás, los hermanos, y bueno, de tíos y todo esto, ¿no? Entonces, cómo ellos han ido influyendo realmente en la forma en cómo somos actualmente. ¿Kira? Así es. Y bueno, vamos a estar tratando con detenimiento este tema tan hermoso el día de hoy. Quiero que esta semana nos abramos completamente de mente y de corazón para poder liberarnos completamente de esos pensamientos que después empiezan a crear realidades dentro de cada uno de nosotros y que asumimos completamente heredados de nuestra familia. ¿Y tú qué nos puedes comentar? Así es, de cómo cada uno de nosotros pues llevamos prácticamente el árbol genealógico, ¿no? De cómo llevamos en nuestro ADN muchas cosas que nuestros antepasados nos han transmitido, no solamente los más cercanos, nuestros padres, nuestros abuelos, sino de muchas generaciones más atrás y que de alguna manera hay veces nos preguntamos, pero ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿O por qué llevamos ciertos patrones que nos llevan a diferentes problemas, ¿no? Y no entendemos de dónde viene o por qué surgió eso así. Entonces muchas veces vienen es de esos patrones genéricos de que vienen transmitidos de generación en generación. Sí, así Claro, es. llega el momento. Ajá, dime. Vamos a empezar hablando un poquito de exactamente a qué se refieren las constelaciones familiares y de dónde salió. Mira, esto es una terapia que descubrió, bueno, realmente yo prefiero llamarlo proceso, que lo descubre un señor alemán que se llama Bert Hellinger, muchos años atrás, y realmente lo que él busca, me parece muy interesante y muy lindo contarle a nuestros radioescuchas que tiene origen en la ciudad de Alemania, pues para nadie es un secreto toda la crisis que se vivió entre alemanes y judíos, entre los nazis y los judíos. Y a partir de eso se empezaron a heredar muchos karmas, que me gustaría también poder explicar este concepto, porque a veces tendemos a pensar que karma es castigo. Y karma
karma lo que significa es aprendizaje y es completamente neutro. Nosotros somos los que le ponemos una carga positiva o negativa, dependiendo de lo que estamos viviendo, dependiendo si el aprendizaje me gusta o no me gusta. Para mí será un premio o un castigo, pero siempre se trata realmente de un aprendizaje. Eso es lo que traduce la palabra karma. Cuando se da la oportunidad de poder empezar a sanar estos karmas a nivel familiar, es decir, heredados los unos por los otros, hablemos por ejemplo de los judíos que empezaron a creer que eran víctimas y generación tras generación se empezaron a comportar como víctimas. Por ende, para cada víctima deberá haber un victimario y pues los victimarios tendrían que ser quienes, los nazis, que eran como los que habían empezado realmente con todo este tema. Esto por hablar como particularmente del origen que nosotros conocemos como Hitler y todo eso, pero claramente el origen vendrá detrás y seguramente hay judíos que fueron nazis y viceversa, ¿no? Pero quiero explicarle un poquito a nuestros radioescuchas realmente de dónde viene, cuál es el origen de este proceso que me parece muy lindo y tremendamente liberador, muy sanador, y que realmente nos permite empezar a hacernos conscientes. Creo que la primera parte para sanar es hacerse uno consciente, y tenemos que ser conscientes de cuáles son esos karmas o son esos patrones o códigos que nosotros venimos heredando de nuestros antepasados. Entonces, lo primero realmente para poder realizar este proceso es sacar todas esas memorias a la conciencia, y es que, por ejemplo, hablemos de un código, hablemos del código de la pobreza, por ejemplo. No, pues es que yo cómo voy a poder mejorar si es que, no sé, quizás mi abuelo fue de muy bajos recursos, o mi tatarabuelo, y después mi abuelo, y después mi padre, y pues si ellos ya fueron así, pues yo también me tendré que quedar así. Y resulta que no, seguramente esos acuerdos eran del tatarabuelo, él debía sanarlos, no los sanó, entonces los hereda el abuelo, él tampoco los sana, luego los hereda el padre, y ahora si tú los observas, si tú puedes verlos con detenimiento, eres el responsable de poder sanarlos y de poder enfocarte en poder cortar esas, como bien llamabas tú, mi querido Frank, ataduras generacionales. Claro, en algún momento, como bien comentas, ¿no? Hay esa parte de la historia que a través de nosotros, y luego nos preguntamos, bueno, ¿y realmente de dónde viene, de dónde procede toda esa información que en algún momento, bueno, pues nos tiene ahí atrapados? Y bueno, hay veces que no ponemos atención a la comunicación que nosotros estamos generando cuando nos estamos platicando, comunicando con nuestros padres, ¿no? Y cuando el padre te dice, bueno, hijo, es que recuerda que los abuelos, pues de toda la vida han sido así, han sido pobres, por lo tanto, lo que tú vas a heredar, pues es la pobreza, porque realmente nosotros no hemos tenido y no hemos podido nosotros tener esa cultura, ni lo vamos a poder lograr, porque, y entonces ahí es donde precisamente hay que hacer esa pausa. De alguna manera, ¿cómo lo podemos identificar? Así de sencillo, ¿no? Poner atención a esas pláticas que en algún momento, bueno, tienen los tíos, tienen el padre, tenemos nosotros, de cómo nosotros estamos conceptualizando hoy día lo que estamos viendo de nuestra realidad. Por lo tanto, bueno, pues hay que poner esa pauta y empezarlo a trabajar de tal manera que pues nos vayamos educando. Si no tenemos esa conciencia de economía, como estábamos platicando en programas anteriores con Brenda, bueno, pues trabajemos en eso. Si no tenemos la educación suficiente para poder salir adelante, pues hagámoslo, tampoco nos quedemos ahí atrapados en esa situación como bien comentas. ¿Tai? Mira que eso es muy interesante, y yo sé que la mayoría de nuestros radioescuchas y aún nosotros hemos pasado pues por situaciones similares. Digamos que hay patrones, independientemente de la pobreza, digamos que viene violencia intrafamiliar. Es que como mi bisabuelo llegaba y era bastante agresivo con la bisabuela y todo eso, así fue como educamos a nuestros muchachos, y pues con mano dura es que se aprende. Entonces resulta que en la siguiente generación adquiere eso mismo. Pero mira que llega un momento en esas generaciones que dice, se da cuenta de pronto de ese patrón y dice, pero ¿por qué está ejerciendo esa ira o esa violencia dentro de mí? Y es donde empiezan a indagar, a buscar.
a ver si de pronto algún familiar, algún pariente ha vivido eso mismo. O como tú bien decías, escuchan en las charlas, en las tertulias, ¿no? De la familia, no, es que mira, tu bisabuelo era así, él era muy violento con tu bisabuela. Y pues así, como fueron educados los hijos, pues tus abuelos también pasaron a ser así. Hay una pregunta muy, muy, muy especial, ¿no? Y es, ¿será que esos patrones que venimos heredando nos va a llevar obligatoriamente a tener esa vida? ¿O si será que nosotros definitivamente podemos romper con eso? Mira, como bien lo acababa de decir, el primero que se da cuenta de dónde está ese patrón, el primero que se da cuenta que es una herencia o un karma familiar, es el primero que necesita y que tiene la responsabilidad de romper el cordón por donde se viene dando esa misma heredad. Entonces, claro, nosotros dijimos como pobreza por mencionar algo, pero es que esto hay desde la victimización, desde el madresolterismo, desde las adicciones, por ejemplo. Hay temas que de verdad, la mayoría de situaciones realmente que nosotros vivimos son heredadas y nos ponemos a darnos cuenta. Esa persona que más resistes en tu familia, esa es la persona que tú estás heredando. Realmente, ¿para qué? Para que esas memorias salgan a la superficie y finalmente de eso realmente es de lo que se trata. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Discúlpeme, lo que pasa es que como que se me corta la señal. Ok, no, acá te estamos escuchando, mi querido Frank. Entonces, para ser un poco más concreta realmente la respuesta frente a tu pregunta, Dai, sí se puede sanar, sí se puede cortar el patrón, sí nos podemos liberar. En la vida, mientras tengamos vida y mientras tengamos conciencia, todo es completamente modificable. Claro, y de alguna manera, mira, yo en algún momento escuché a una niña que decía, bueno, ¿sabes qué? A mí me acaban de pegar, me pegó mi padre. Le pregunté, bueno, hija, ¿y esto es correcto? Dice, pues sí. Dice, porque me porté mal. Y bueno, también le pega muy seguido a mi mamá. Dice, pero está bien que le pegue, dice, para que aprenda, porque es necia y no quiere aprender. Yo ya aprendí, dice, por lo tanto, bueno, pues ya ahora ya me porto bien. Entonces ya no me pega, dice, pero ella como es necia, que le peguen para que aprenda. Entonces, ¿cómo es que está conceptualizando a nivel de desde ya pequeñitos, no? Wow, qué fuerte, fíjate qué fuerte. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de los patrones inconscientes y de los patrones que se van haciendo conscientes. Los inconscientes son esas heredades que tú vives, esas cadenas generacionales que tú vives y que ni siquiera te das cuenta, sino que al contrario adoptas y a veces que casi que con gusto, aunque te estén haciendo sufrir, porque tú dices, bueno, no, es definitivamente lo que nosotros llamaríamos una lealtad invisible y es como un sello que se marca en cada clan, o sea, cada círculo o anillo familiar. Y entonces, a través de esto, sientes que necesitas ser leal con tu familia, guardando o preservando determinados códigos. Aun cuando las personas conscientes digan no quiero ser como mi padre, o no quiero ser como mi madre, o no quiero ser como mi abuelo o mi abuela, entre más entres dentro de la negación, más lo estarás viviendo, justamente, como les digo, para sacar esas memorias a la superficie y posteriormente liberarlas. Claro, como bien comentas, Dai. Bueno, sí, hay muchos patrones que son realmente muy marcados. Por ejemplo, las personas que sufren muchas decepciones amorosas. Y entonces llegan y preguntan, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no doy con una persona que me ame bien? Que pues que no me engañe o que no me maltrate o cosas así semejantes. También en cuanto a, sí, eso lo que les comentaba de la violencia intrafamiliar, de la persona violenta o al contrario, personas extremadamente sumisas que se dejan maltratar y vienen de hogares así maltratadores. Entonces, pues los radioescuchas estarán interesados en saber cómo pueden romper esa cadena después de que identifican ese patrón repetitivo dentro de sus vidas. ¿Cómo nos podrías orientar ahí, mi queridísima amiga Kida,
a los radioescuchas para que puedan romper esas cadenas ya luego de haberlas identificado? Mira, a través de la aceptación, básicamente, y a través del proceso del cual estamos hablando hoy, constelaciones familiares, como se los decía ahora, es un método que nos acerca y nos regala el señor Bert Hellinger, en donde dice que las estrellas, por ejemplo, se unifican en grupos. Entonces él quiso hacer como una metáfora, y así como los grupos de estrellas que pertenecen a una misma energía se constituyen o se agrupan en constelaciones, así como nosotros decimos la constelación de Sirio, la constelación de Andrómeda, también están como los clanes familiares. Los clanes familiares, los Rodríguez, los Pérez, los Hellinger, en fin. Entonces, hay determinados grupos en donde cada ser que está dentro de ese clan tiene un orden y tiene un propio aprendizaje. Pasa que nosotros como que nos confundimos, y es por eso, por ejemplo, que una persona que en este momento identifique un código está viviendo generación tras generación, o sea, está como que viviendo el karma que le correspondía al tatarabuelo, como lo decíamos, y como el tatarabuelo no lo resolvió, entonces ahora le tocaba al abuelo, el abuelo tampoco lo resuelve, el padre tampoco lo resuelve, y entonces ahora él vendría a resolverlo. Y si tampoco lo resolviera, le tocaría a su hijo o a sus siguientes generaciones. Entonces, constelaciones familiares me parece un proceso absolutamente maravilloso a través del cual tú puedes sanarte a ti, romper con ese cordón o con esa cadena generacional, y puedes salvar también a tus futuras generaciones. Es una acción realmente súper bonita, es toda una experiencia, por eso casi no me gusta llamarlo terapia, sino más bien proceso, porque primero es definitivo, o sea, la sanación definitivamente es definitiva cuando como que te salta a la cara definitivamente qué es lo que estás haciendo mal. Fíjate que tú ahorita hablabas de algo, Dai, y es como por ejemplo la violencia intrafamiliar. Entonces, sí, digamos que el código evidente, que es lo que yo les decía de los códigos, hay unos que son lealtades invisibles donde pueden estar ahí pero tú ni siquiera te das cuenta, y hay otros que sí ya realizamos con conciencia, pero ahora del que tú estabas hablando propiamente, y es como la violencia intrafamiliar, sí está bien. El código evidente es que los hombres han sido machistas, ejemplo, y entonces golpean a las mujeres para que aprendan o para que entiendan o para que sean sumisas y aprendan a recibir órdenes, o por lo que las justificaciones que cualquiera de los hombres que pertenecen a ese clan le quieran dar. Pero hay otro código, y este sería como el invisible o el que nadie se da cuenta, y es que para que haya un hombre verdugo tendría que haber una mujer también demasiado sumisa, con muy baja autoestima, con poca confianza en sí misma, con poco amor propio. Entonces, fíjate cómo realmente el tema no es solamente del aparente victimario o verdugo que se identifica dentro de la constelación, sino que también está la otra parte. Y cuando vivimos este proceso es muy bonito porque empiezas a darte cuenta de esas cosas, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ok, y entonces ahora vamos a estudiar también a las mujeres. Las mujeres de mi clan somos sumisas. ¿Por qué nos amamos tan poco? ¿Por qué no confiamos en nosotras mismas? Entonces viene una liberación, tanto de los hombres y las mujeres del clan en esta historia. Entonces es un proceso bien lindo. Bueno, y complementando a todo lo que nos has apoyado, ¿no?, para resolver esta pregunta, entonces, básicamente es el hecho de aceptar, perdonar esa situación que hemos de alguna manera conseguido y que hemos heredado. Y una vez que estamos perdonando, bueno, saber aceptar, ¿no?, esa realidad, y por otro lado, bueno, pues qué es lo que nosotros en algún momento estamos teniendo como un estado deseado, hacia dónde quiero ir ahora, una vez que ya estoy aceptando y estoy perdonando. Y una vez que, bueno, pues ya quiero tener ese estado deseado, ¿qué herramientas son las que podría yo utilizar de alguna manera para moverme, ¿no? Y si dices por ahí, bueno, ves que siempre tuvo mal carácter, bueno, pues vamos a hacer un switch de tal manera que ese mal carácter ahora sea de un carácter que sea consciente, que sea aceptable, y que, bueno, pues todo eso nos vaya coincidiendo con la realidad, que si queremos cambiar, no vamos a retroceder en el universo, ni vamos a retroceder en la historia, ni vamos a querer cambiar al bisabuelo o al tatarabuelo. Vamos a empezar por nosotros, como bien comentabas. Si nosotros queremos estar en ese estado deseado, bueno, vamos a poner acción, como bien comentabas también,
De lo contrario, pues no va a pasar absolutamente nada. Claro, pero ahora decías algo bien Sí. importante, y es que, mira, lo principal es la aceptación. O sea, yo debo aceptar a mi familia tal cual es. O sea, debo aceptar si hay adicciones, si hay mujeres con baja autoestima, si hay hombres golpeadores, si hay violencia intrafamiliar. O sea, es primero reconocer a mi familia, aceptarla como es. No se trata de un asunto de exclusión. Entonces, como yo ahora soy el despierto de mi familia, entonces todos los demás se van a volar y miren a ver cómo se las arreglan. No, esto justamente se llama constelación familiar, porque tú empiezas a obrar en amor frente a ellos también, ¿no? O sea, lo haces primero por amor a ti, pero también por amor a lo que ha sido tu familia. O sea, es como venir a rescatarlos a todos a través de poner un orden. El primero que se despierta, que lo identifica y que tiene toda la intención de poderlo trabajar, es la persona que será como el salvador, no el redentor, pero sí el salvador, porque es como ya exponer completamente estos códigos o patrones a la luz y romper o cortar con la cadena. A partir de eso empezamos a realizar otro trabajo, y ese trabajo ya es el tema como del reconocimiento, y es empezar a reconocer cuáles son los papeles que han jugado cada uno de los participantes dentro de mi familia, y empezar a ubicar determinados aspectos, como uno de los que hablan las constelaciones familiares son los órdenes, ¿no? Entonces, y de esto podríamos hablar un montón realmente acerca de los órdenes, y el orden es que el hombre cumpla con el rol de hombre verdaderamente dentro de la familia, que la mujer o la mamá cumpla con ese rol realmente de madre, y no que realmente sea como todas las cosas a la vez. O fíjate que a veces, por ejemplo, tenemos clanes familiares en donde papá se fue o papá falleció, total es que papá ya no está, y entonces llega el hermano mayor o la hermana mayor a suplir, o simplemente todo se modifica. La mamá quizás asumirá el rol del papá, el hermano o la hermana mayor asumirá el rol de la mamá, y así. Entonces ya empezamos a tener unos desórdenes, y ahí es donde entra realmente el tema de las familias disfuncionales, que hoy por hoy lastimosamente son tan populares en nuestra sociedad. Y creo que el tema es falta de información. Realmente la gente no tiene claro este tipo de órdenes. Claro, como bien comentas, y bueno, nada más apuntando un poquito más a esto, es el hecho, ¿no? Que en algunas ocasiones nos quedamos tan atrapados desde la situación misma, que decimos, bueno, sí, efectivamente mi abuelo, mi tatarabuelo era golpeador, por lo tanto yo voy a ser igual, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos evitando cambiar? Entonces, aquí la situación es empezar por uno. Hay veces que nos podrían decir, bueno, sí, me dicen egoísta, pero si no empiezo por mí, créeme que no va a haber absolutamente ningún cambio. Si yo quiero primero cambiar a mi padre, ¿cómo voy a poder hacer eso? Es imposible, ¿no? Entonces aquí hay seguramente algunos de nuestros radioescuchas que dicen, bueno, ¿y cómo yo puedo cambiar a mi madre? ¿Cómo yo puedo cambiar a mi pareja? ¿Cómo yo puedo cambiar? Eso nunca va a pasar. Empezamos por nosotros. La consecuencia del cambio que estamos haciendo, pues va a ser esa reacción de movimiento. Si yo dentro de una fila de fichas de dominó muevo alguna que está al centro, pues obviamente las demás empezarán a tener efecto de lo que yo estoy haciendo. De lo contrario, créanme que nunca va a pasar nada. ¿Dai? Mira que eso es muy importante para poder entrar a resolver, aparte de o mejor aparte no, en compañía de la aceptación y el reconocimiento, el perdonar y ser perdonados también. Es ese poder de decisión, ¿no? El querer de verdad cambiar esa situación. Alguien alguna vez me comentaba y precisamente presentaba ese inconveniente. Era una persona muy maltratadora y ya con 70 años, y todavía mantenía y conservaba fuertemente ese patrón. Y él decía, pero ¿qué culpa tengo yo si me trataron y me educaron así? Y pues así fue que yo me crié y así crecí y así viví gran parte de mi vida. Yo ya a estas alturas, pues yo qué voy a cambiar eso. Eso, la culpa es de mis papás que me trataron así. Y entonces buscaban un culpable, ¿no? Yo digo que aquí es muy importante nosotros reconocer nuestra parte de responsabilidad, de permitir y de seguir de alguna manera ese patrón, sobre todo cuando uno ya es consciente de ello. Cuando uno no se percata en el momento, pues bueno,
no es que se justifique, pero no lo sabe. Cuando ya lo reconoce ya es muy diferente porque ya lo está haciendo con conocimiento de causa y sigue manteniendo ese patrón y como decía Kida en algún momento, hasta con gusto lo hacen. Pero aquí es muy importante el poder de decisión, el querer cambiar. Hicieron un experimento no hace mucho, un experimento científico, donde el que se hizo la prueba fue el mismo científico y decía que venía de una familia pues algo oscura, ¿no? Era una familia con unos instintos psicóticos, psicopatológicos, algo esquizofrénicos, o sea, era una cosa supremamente rarísima. Y él se preguntaba que él por qué no había presentado ese patrón viniendo desde tan atrás esa problemática, porque él se conoce como una persona prestigiosa, un buen científico, sobre todo muy amable, muy noble, al contrario del patrón este que venía siguiendo la familia. Y le hicieron un test y el test apuntaba a que él tenía ese instinto psicótico, asesino, de todo, y él se impactó mucho. Recuerdo que él decía en la entrevista que él se había impactado mucho de saber que su cerebro le estaba indicando que él traía ese instinto y que lo que lo salvó a él, haciendo él mismo su análisis y mirando su familia, él se dio cuenta que lo que evitó en gran manera a que él siguiera esa línea fue su entorno más cercano, o sea, lo que eran sus padres que lo acogieron y lo criaron de una manera diferente, rompiendo con esa cadena. Entonces él decía que ahí influye también muchísimo, aparte del entorno cercano, el poder de la decisión. Si la persona de verdad quiere seguir con ese comportamiento, con esa conducta inadecuada, o si prefiere darle el giro a eso y cortar ya el cordón umbilical que lo ataba a esa antigua actitud o comportamiento. Ajá. Sí, Kira. Sí, realmente cuando nosotros identificamos esos patrones, y vuelvo y les digo, por amor a nosotros mismos, por amor incluso a nuestro clan familiar, decidimos despertar nosotros, mira, a veces ni siquiera es como enfocarme, ok, ya me di cuenta que todas las mujeres de este clan tienen el patrón de madre solterismo, ok, entonces ahora necesito como ir a ellas. No, esto es realmente, empieza a resolverlo tú, empieza a mirar tu historia, por ejemplo, ¿por qué tú eres madre soltera? Ahí vas a empezar a encontrar muchas respuestas. Quizás no te llevaste bien con tu pareja, quizás simplemente diste con una pareja que te embarazó y se fue, en fin, ya empiezas a mirar la historia y empezamos como a aceptar también las historias de las mujeres de familia, y a partir de ahí vamos a descubrir de verdad grandes secretos que nosotros tendemos a repetir de una forma inconsciente, es decir, a través de la reacción. Empezamos a reaccionar por genética, todos de la misma manera, de tal forma que consigamos el mismo resultado. De eso se trata. Entonces, ya cuando podemos identificarlo, va a ser muchísimo más fácil empezar a trabajar en mí, empezar a trabajar, poner en acción como ese plan de salvación realmente para mí, y a partir de eso, como en efecto dominó, conseguiré que las otras personas de mi clan se inspiren en mi caso y empiecen a trabajar también el suyo propio, ¿no? Claro, como bien comentas, y bueno, aquí nace una pregunta, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo quiero tener una excelente relación, ¿no?, con mi padre, ¿no? Si en algún momento, bueno, se ha deteriorado, si de toda la vida nunca se ha dado. Entonces hay ocasiones en que estamos tan atrapados en decir, bueno, es que yo no lo voy a poder lograr, no lo voy a poder hacer. Entonces, como bien comentabas, es el hecho de poner a trabajar un poquito nuestras habilidades, de decir, bueno, cómo yo sí podría tener esa relación, porque resulta ser que puedes ser un excelente colaborador en tu trabajo, puedes ser un excelente colaborador en la escuela, una excelente, te relacionas fácilmente, ¿no? Pero encuentras esa barrera. Entonces, de alguna manera, pues, hay que identificar qué es lo que me está atando a esa situación. Y bueno, pues acercarnos, finalmente no va a pasar nada, ni va a explotar el universo, no. Lo que sí vamos a poder lograr con el hecho de la aceptación del perdón, como bien comentas, que la gente y los demás clanes, como tú le llamas,
se inspiren, ¿no? Y las demás familias o las demás personas que están rodeadas de ti digan, oye, pues qué padre que tú estás cambiando, qué bonito. Entonces, en esa misma medida, bueno, pues empiezan a crecer las demás personas que te rodean, la familia principalmente, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo se va contagiando. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en una sala llena de gente que tiene gripa? Pues nos engripamos. Si nosotros empezamos a poner acción y empezamos a motivarnos nosotros, bueno, pues vamos a terminar motivando a todas las demás personas con las cuales nos estamos rodeando. Sí, por supuesto. Mira, en cuanto a lo que voy a tomar este ejemplo, Frank, que acabas de poner, y es, ¿qué pasa si estamos en un salón y todos están engripados? Pues depende. Si yo tengo mis defensas bajas, ¿me voy a engripar? Si yo tengo mis defensas arriba, muy seguramente no. Y cuando estamos hablando de esas defensas, realmente podemos hablar de nuestros programas o nuestros sistemas de programación, que vienen siendo nuestras creencias, que vienen siendo nuestros pensamientos, nuestras formas de vivir, que ahora sí hablemos de los códigos conscientes, y es que la mayoría son heredados. Nos empezamos a comportar como vemos que los grandes se comportan, como vemos que los adultos se comportan, tratamos a los demás como nos sentimos, porque aquí ya hay una diferencia bien grande, y es cómo te tratan y cómo sientes tú que te tratan, porque también cada uno de nosotros trae su propia historia y su propio sello y sus propios temas a resolver. Así es que puede ser que, no sé, exista una persona que es dura, ¿no? Que es como fuerte, que quizás no es amable en el momento de hablar, pero tampoco te quiere lastimar. Y tú te puedes sentir lastimado todo el tiempo, pero simplemente lo asumes, es tu asunción, o sea, es como tú realmente lo estás tomando y como tú lo estás viviendo, como lo estás observando. Entonces, sí hay muchas programaciones o sistemas de creencias de nosotros que son heredados, copiados de nuestros ancestros, pero también hay otros que tienen mucho que ver con nosotros y con esos temas o traumas que nosotros venimos a resolver. Creo que es la suma de las dos cosas. Claro, y bueno, aquí yo recomendaría que en algún momento, lo importante de todo esto es evitar, ¿no? Hay veces que nos las pasamos y bueno, te lo comento porque se me han acercado a mí a decir, bueno, es que ¿sabes qué? Yo he tratado de investigar toda mi historia. He investigado a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, al tatara del tatarabuelo. Entonces quieren investigar algo que está de primera instancia en comportamiento inmediato. Con mi padre, ¿qué cosa está aportando? Porque desde ahí viene, ya evita irte más hasta toda la mega historia. Realmente es poner acción, detectar de forma inmediata. Y bueno, pues yo en lo particular creo que lo más recomendable, bueno, ¿cómo se están comportando tus familiares más afines con los cuales normalmente convives? Bueno, y desde ahí tómalo, recapacítalo, acciónalo, páusalo, y de alguna manera retroaliméntate. ¿Cómo puedes tú cambiar eso que está ahí? Y no es ir a hacer toda una... ¿cómo te digo? Porque hay veces que la gente se desespera, ¿no? Normalmente, ¿qué hacemos? Abrimos un libro, vemos el índice, me interesa bien, ¿sí, no? Como para qué lo recorro. Entonces, aquí la situación es ser prácticos, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista muy particular, muy mío, ¿no? De alguna manera. ¿Dai? Sí, eso es cierto. Hay gente que sí es muy minuciosa, que se toman la tarea de investigar más a profundidad, ¿no? Pero sabemos que todo es reflejo, todo es proyección. Y así como somos proyección del universo que somos, dentro de nosotros también hay un universo muy grande, dentro de nuestro ADN también hay un universo muy grande. Y entonces, de alguna forma, como alguna vez Kida nos decía, que como es adentro, es afuera, ¿no? Si tomamos la parte más cercana, la parte más proximal, que en este caso sería pues nuestros padres y nuestros hermanos, y empezar a trabajarlo desde ahí para empezar a ver un poco más fuerte el cambio, pues eso es un trabajo mucho más cercano y mucho más rápido, ¿no? Igual siempre con el poder de decisión, con el reconocimiento, con la aceptación y con echarle esa gana, esa voluntad, mover a la acción, si de verdad
queremos cambiar esos patrones que de alguna forma nos han hecho la vida cuadros, que nos ha hecho la vida imposible, o incluso hemos hecho daño a otras personas. Entonces eso es una cosa que hay que empezar a valorar, entrar a evaluar, a revisar de nuestras vidas, empezando por sí mismos, a ver qué es lo que debemos cambiar. Sobre todo cuando es muy notorio y que ya es algo que se está repitiendo constantemente, pues ya ahí hay que tomar cartas en el asunto e informarnos más, buscar fuentes también de información que puedan aportar a esta problemática y pues también en lo posible recurrir a un especialista, ¿no? Sí, así es. Y mira que así como hoy hablamos de constelaciones familiares, hemos tratado temas tan interesantes en nuestro programa y creo que todo finalmente se trata de un proceso, de procesos distintos. Yo creo que los caminos son diferentes, pero el punto de llegada es uno solo. Y a donde debemos llegar es a nosotros mismos, es que estamos demasiado distraídos. Entonces debemos llegar a nuestra libertad, a nuestra sanación, a nuestra abundancia, a nuestra prosperidad, a nuestro bienestar, a nuestro amor propio, a una convivencia realmente con nosotros mismos. Fíjate que cuando estábamos hablando ahora acerca del perdón, que también está implícito dentro de las constelaciones familiares, a la primera persona que hay que perdonar es a nosotros por haber dormido, por no habernos dado cuenta, por haber permitido tantas cosas, por haber excedido nuestros propios límites y de esa forma incluso haber invitado a otros a que los excedieran también con nosotros. Entonces creo que todo se trata realmente como de un proceso de cambio y de transformación, de evolución para nosotros mismos. Es la más grande responsabilidad que tenemos independientemente de los diferentes procesos y de las diferentes técnicas también como que elijamos para ir sanando. Claro, como bien comentas, mi queridísima amiga Kida, aquí lo importante es el hecho de trascender y no solamente de quedarnos y, bueno, seguir adquiriendo todo ese conocimiento que de alguna manera, bueno, pues nos va ahí atando y nos va encajonando y que por algún lado, bueno, pues como bien comentaba Dai y tú misma, ¿no? Que es el hecho de buscar un justificante para lo que realmente el comportamiento que nosotros estamos teniendo. Nadie de nosotros nacemos ni somos gritones, ni soy pegalón, ni soy abusador, no. Entonces, vayámonos de alguna manera deshaciéndonos de ese soy, porque ese soy es muy, muy impresionante, ¿no? Cómo lo vamos nosotros asimilando, nos vamos arrojando de tal manera que lo apropiamos y lo hacemos una característica que nunca en la vida y en el universo se me va a quitar. No, pues es que yo soy enojón, no, pues es que mi carácter es que yo soy así. No, eso no pasa. Entonces, tenemos, sí, ciertas características que podemos eliminar. Entonces, desde esa manera y desde esa perspectiva, bueno, pues vayamos nosotros siendo conscientes, como bien comentaste. Y bueno, pues así será mucho más fácil poder transformarlo, eliminarlo. Créeme que de forma inmediata el cerebro dice, ¿por qué me lo quitas? Quiero una justificación de por qué me estás quitando esto que yo ya tengo. Pero si nosotros hacemos un reemplazo de eso que estamos haciendo por otra situación, créeme lo que el cerebro te dice, sí, está bien que lo reemplaces y voy a seguir adelante y no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Oye, mira qué lindo esto que estás... Qué lindo esto que estás expresando ahora. Sí, mira, la ley del vacío dice que cada vez que nosotros, si queremos llenar hay que vaciar, pero todo espacio vacío debe estar lleno también. Y hablando de las constelaciones familiares, quiero explicarle un poquito a nuestros radioescuchas cómo funciona y cómo opera la magia de este proceso. Se puede realizar de forma individual. Voy a explicar un poco cómo yo lo he experimentado y cómo yo lo trabajo. Y es a nivel grupal, en donde tenemos en una sala diferentes personas que nunca se han visto en su vida, que no se conocen. Tenemos también una forma individual de trabajarlo y también tenemos cómo trabajarlo directamente con la familia. Voy a explicar uno por uno. Cuando tú lo trabajas de forma individual, lo que vamos a hacer es como una escenografía y una representación de lo que a ti más te está doliendo. Entonces es como traer una escena que a ti te duela mucho, que experimentaste en el pasado, y a partir de eso vamos a mirar, a revisar qué fue lo que pasó, qué incidencia tiene de tu plan, por qué reaccionaste como reaccionaste y por qué se produjo de ahí como
trauma o un código profundo dentro de ti que te cuesta resolver o te cuesta sanar. Cuando trabajamos a nivel de clan familiar, es muy interesante también porque lo que tú haces es empezar a revisar diferentes patrones. Entonces aquí es un poco fuerte también porque es como sacar al descubierto, como desnudar un poco el clan, y es muy bonito porque yo lo trabajo con registros akáshicos, o sea, es como acceder al libro de la vida de ese clan y empezar a mirar cuáles son los patrones y de dónde vienen, cuál ha sido el origen, no sé, de una adicción, por ejemplo. Entonces, no, es que está en la adicción del alcoholismo, y resulta que el más pequeño de la familia, es decir, el nieto, pues no hace alcohol, pero sí hace drogas. Entonces nosotros empezamos a mirar cuál es, de dónde se originó ese código, ese patrón desde su origen, revisando como en el Akash completamente o en el libro de la vida del clan familiar. También es muy interesante. A través de una técnica que se llama sanación genética o reprogramación del ADN, empezamos a borrar toda esa información y a instaurar unos nuevos códigos que, como tú decías, son contrarios. Es decir, si estamos quitando, por ejemplo, el tema de las adicciones, ¿qué me provoca una adicción? Pues una desilusión, una tristeza, un vacío. Usualmente las adicciones lo que pretenden llenar es un vacío que tú llevas dentro. Entonces, ¿cómo vamos a llenar ese vacío? Bueno, con amor o con paz o lo que la familia, por lo que la familia lo quiera sustituir. Esa es otra forma. Y hay una forma que es la original y que es como muy mágica realmente, y es esta sala de personas donde nadie se conoce. Tomamos del público a una persona y esta persona va a constelar una situación. Usualmente constelan lo que más les está doliendo. Entonces, no sé, me duele tener 50 años y estar sola y ser soltera, por ejemplo. Entonces, ok, y entonces, ¿por qué estás sola o soltera? No, porque solamente han sido decepciones amorosas lo que he vivido. Ok, perfecto. Entonces, háblame de la que te pegó más fuerte, ¿no? Bueno, sí, ok, fue con, no sé, Jonathan, estoy diciendo cualquier cosa. Ok, ¿qué fue, qué escena llega a tu mente de lo que experimentaste con Jonathan y qué fue lo que más te dolió? Bueno, tal situación. Y después le decimos, ok, elige 2 personas del público. Uno te va a representar a ti y otra persona va a representar a Jonathan en esa escena. Ok, perfecto. Toma las 2 personas del público, nunca se han visto, nunca se conocen, y empezamos a hacer como una actuación. Entonces empiezan las 2 personas que se eligieron del público a representar esa escena que acaba de decir el constelante. Es increíble, realmente es mágico cómo estas personas empiezan a actuar de la misma forma, con los mismos tonos de voz, con las mismas palabras que usarían, con la misma terminología, y no se conocen, no se han visto nunca. O sea, es una cosa realmente impresionante. Es tal el impacto que el constelante siente en un momento como si estuviera viviendo ese momento, o sea, es como si lo reviviera. Y cuando lo revive es donde viene la sanación, porque te permite sacar todo lo que en ese momento no sacaste, si es dolor, si es rabia, si es ira. Ya llega un momento en el que la persona del público que estaba representando al constelante, como que lo sacamos, lo apartamos y quedan interactuando el constelante y en este caso a la persona que dijimos que se llamaba Jonathan. Y entre ellos dos se empieza a producir la sanación porque pueden hablar, llegar a un nuevo acuerdo. Quizás Jonathan le puede explicar al constelante o a la constelante en este caso por qué se comportó así, por qué le habló así, qué lo llevó a él a actuar en esa forma. Y entonces ahí es donde viene la energía del amor y del perdón, en donde todo queda tan claro de verdad y es tanta la paz que puede llegar al corazón del constelante, que es donde se produce la sanación y la liberación, que es un tema absolutamente hermoso. De verdad que no tengo palabras para describirlo, pero es una experiencia muy, muy bonita. Ahora, ¿qué pasa con el resto del público? El resto del público es como si el universo realmente los hubiera convocado. Es tan hermoso. Yo usualmente cuando lo realizo, que justamente este fin de semana tengo un ciclo de constelaciones familiares, pero cuando lo realizo no me preocupo por quienes van a llegar, porque siento que es el universo quien los convoca. Y curiosamente todas las personas que están reunidas en ese proceso o en esa tarde de reunión
son personas que de alguna forma son tocadas y que han experimentado esa misma situación. Así es que por más de que sea un solo constelante, todos, la sanación es para todos. Es muy bonito, realmente. Nos damos cuenta cómo todos somos uno y todo está conectado con todo. Chicos, ¿están ahí? Ay, sí, ahora sí, es que se oía muy bajito, pero sí, de verdad muy interesante lo que estás compartiendo. Hace poco también en un congreso en el que estuve, tuve la oportunidad de verlo también entremezclado con hipnosis, se llamaba hipnodrama, y era algo así como tú lo estabas planteando ahora, con la gente del público, y trataron un caso ahí en vivo y en directo. Incluso no se cruzaban palabras. El que estaba dirigiendo el ejercicio llegaba y les decía que, bueno, uno representaba al hijo, el otro representaba al papá, el que estaba al frente era el papá y a un costado estaba la mamá. Y que se quedaran observando, ¿no? Primero se quedaba observando al papá. Y había una persona que los estaba observando a los tres, a ver cómo era su reacción ante las miradas, ¿no? Era un juego ahí de miradas bastante interesante. Y era impresionante que sin hablar ni nada empezaban a generar, a sacar emociones. Entonces, la persona que estaba haciendo el ejercicio de observador se quedaba fijamente mirando el hijo que expresaba cuando veía al padre a través de su mirada, nomás con su mirada, la cara que ponía el padre al mirar a su hijo, y lo mismo el ejercicio con la mamá. Entonces me impactó mucho que sin cruzarse en palabras, sin conocerse ni nada, a través de las miradas de verdad estaban viendo al papá y a la mamá y empezaban a sanear ahí, inmediatamente entraban a sanar el tema. Pero es muy interesante y muy bonito las formas en que se valen para poder sanar un corazón, ¿no? Para poder que sin necesidad de que esté presencialmente la familia, de alguna forma se proyecte, haya una proyección de ellos en alguien que sencillamente no conoce nada de su historia ni de su vida y que pues es totalmente ajena. Y que esa persona a su vez también percibe de su vida algo similar. Qué bonito, qué bonito. Compañeritos, quiero pedirles un permiso. Yo este fin de semana tengo el día sábado en las horas de la tarde en mi centro holístico acá en Bogotá, tengo tarde de constelaciones familiares y quisiera saber si hay alguien que tenga alguna pregunta o que se haya comunicado con nosotros para regalarle una entrada. Bueno, pues por aquí no veo mensaje, no sé tú, mi querido Frank, si de pronto alguien te ha escrito. No, de ese lado, a ver, déjame dar una revisada, pero no, hasta ahorita no. Bueno, en lo que nos queda de programa, si hay alguien que nos está escuchando y que está en la ciudad de Bogotá, si se comunica con nosotros y nos cuenta qué es lo que le ha parecido más interesante del programa de hoy, y le vamos a estar regalando una entrada para que asista a constelaciones familiares este fin de semana. ¿Qué les parece? Frank, porfa, checa en el Instituto de Colaboración, ahí entró un mensaje, es que desde aquí no me deja ver. Claro, permíteme tantito, ahorita les comento. Bien, entre tanto cuéntanos tú, mi preciosa Dai, ¿qué tal te parece este proceso y este tema del cual estamos hablando hoy? Pues muy bonito, la verdad muy bonito. Yo vine a escuchar un poco de constelaciones familiares, fue precisamente en ese congreso no hace más de 15, 20 días. Muy bonito porque de alguna forma creo que no solo yo, sino muchos radioescuchas se preguntarán, bueno, mi familia es tan compleja, tan complicada, ¿cómo hago yo para trabajarlos? Porque bueno, yo me puedo trabajar a mí mismo, bueno, con el terapeuta, pues, con la guía del terapeuta, pero mi familia, o sea, para que las cosas mejoren, ¿cómo puedo trabajar? ¿Cómo puedo extenderle esa sanación a mi familia? Y pues viendo esta técnica me parece muy bonita porque hay un acercamiento y de alguna forma se entablan los lazos, ¿no? A través de una persona desconocida, no necesariamente tiene que ser el pariente, pero puede convocar uno su energía y todo a través de esas personas que no conocemos, que están de alguna forma tomando ese papel, asumiendo ese papel, pues para poder sanar
a la persona directamente implicada y de alguna manera se transmite esa vibra, esa energía a esa familia donde quiera que esté. Entonces me pareció espectacular, esa parte me pareció súper espectacular. Sí, la verdad que es un proceso muy lindo, me gusta mucho realizarlo por toda la magia que nos envuelve. Me parece magia desde el primer momento cuando el universo es quien realmente tiene la oportunidad de convocar completamente a todos los asistentes, lo que vives, ese proceso de sanación, de liberación, cómo tú empiezas a entender sin juzgar, que es que me parece tan bonito también, cómo empiezas a entender qué es lo que está desordenado en tu familia para poderlo poner en orden, y cuando todo está en orden empezamos a vibrar en una armonía, ¿no? Entonces me parece muy, muy hermoso realmente la experiencia, y aparte como ya no solo te identificas con tu familia, sino que al final la aceptas, la amas, cuando tú lo estás mirando desde el punto de vista del amor, de la sanación y de la libertad. Es muy lindo, siento que es tremendamente liberador, porque todas las cargas, todos los contra que quizás tú habías tenido alguna vez hacia tu familia se empiezan a derrumbar, porque simplemente tú entiendes que era un proceso y que de aprendizaje, ¿no? Y que realmente no hay víctimas ni victimarios, sino una falta de orden dentro del clan. Ajá. Ay, no, de verdad que me ha encantado mucho tu tema, me pareció muy hermoso, porque es, bueno, una de las tantas técnicas maravillosas que hay para poder tratar y manejar estos temas que aparentemente pues se nos van de las manos. Hay una pregunta que yo quería hacerte y es... dale, Frank. Perdón, mira, ya tengo aquí la pregunta. Es de Jano Córdoba. Él nos está pasando desde Santiago de Chile. Y bueno, pues la pregunta va por aquí, que dice, ¿qué relación, va para Kira, dice, ¿qué relación tiene la familia estelar con la familia álmica? ¿Qué relación existe entre la familia estelar con las dimensiones? Dice, y una tercera pregunta, un poco fuera de contexto, ¿existen los arcángeles personales? Me refiero a un arcángel y no a un ángel de la guarda. Bueno, nuestra familia estelar es como... Lo que pasa es que me tardaría un poco en poder contestar esta pregunta. Nuestra familia álmica se conoce como la mónada. Así se conoce realmente, o sea, como son las personas afines, son las personas que están dentro de tu clan a nivel espiritual, que usualmente vienen los unos con los otros, es decir, nosotros siempre encarnamos en esta vida los unos con los otros a fin de poder sanar nuestros karmas o poder realizar nuestros aprendizajes. A ese grupo de almas encarnamos siempre los mismos con los mismos, es decir, tú mismo hoy aquí encarnado puedes haber sido tu tatarabuelo, ¿sí? Y vienes otra vez a tratar de resolver lo que te quedó sin resolver antes. Entonces, esa familia se le llama mónada. Y ya hay otra que es como más grande, es como, no sé, nosotros tenemos un círculo pequeño de familia, papá, mamá, hermanos. Y el círculo más grande serían tíos, primos, abuelos, etcétera. Así como está adentro es afuera. A nivel espiritual funciona igual. Nuestra familia primaria a nivel espiritual, por decirlo de alguna forma, sería la mónada, y ya luego viene nuestra familia o nuestro clan estelar, que son personas que venimos como del mismo linaje espiritual, por decirlo de alguna forma, que ya es más grande. Siento que más allá de diferencias se trata de una identificación, ¿no? Quizás la una es más pequeña que la otra y una tendría más rasgos definidos que la otra. Y me da tiempo para contestarle lo del arcángel. Sí, dale. ¿Existen los arcángeles personales? Bueno, pasa que los ángeles, para que nosotros podamos identificarlos, están dentro de unos foros angélicos o jerarquías, siendo unos de una energía más sutil, más próxima a Dios o a la gran fuente divina, y otros menos sutiles que estarían más cerca de nosotros o más densos, por decirlo de alguna forma. Ahora, denso no quiere decir que sea negativo, denso quiere decir que tiene la oportunidad de materializarse y desmaterializarse.
Entonces, dentro de ellos existen también las jerarquías, pero simplemente para una identificación, no es porque uno sea más importante que el otro. Entonces, un ángel tiene diferentes funciones que un querubín, pero para ellos, realmente dentro de ellos, todos se andan como ángeles. Para que nosotros los podamos identificar, están serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes. Bueno, podríamos hablar de muchas esferas. Necesito explicar esto para poderle explicar a Jano. Un beso, mi vida, que tengas un lindo día y gracias por haber hecho esta pregunta para nosotros el día de hoy. Podría ser que tu ángel de la guarda tenga atributos de arcángel. Sin embargo, este regalito para todos nuestros radioescuchas y para él también, todos sin excepción, tenemos un grupo personal de ángeles de 7 ángeles. Dentro de ese grupo está nuestro ángel de la guarda, nuestro ángel guardián, que no son lo mismo, son diferentes, y hay un arcángel que comanda ese grupo. Entonces, puede ser que tu ángel de la guarda tenga atributos de arcángel, y igual dentro de tu grupo personal de ángeles vas a tener un arcángel. Ya. Bueno, pues creo que sí, ya estamos en el límite, realmente. Bueno, para que no nos quedemos pues aquí sin la señal, la pregunta... únicamente tenemos sí. 1 hora. Sí, okay, ya bueno, terminamos. Ya nos vamos despidiendo. Dai nos tenía una pregunta, ¿me la quieres decir, mi vida, a ver si la alcanzamos a contestar? Bueno, voy a hacer la pregunta, igual si no alcanza a sonar en vivo, va a quedar grabada en el programa para cuando lo subamos esta noche. Mi pregunta es ¿cómo se puede manejar, o si se puede manejar, a nivel patológico esas herencias? O sea, nosotros podemos heredar también enfermedades como tal, patologías que vienen de generación en generación, lo que es enfermedades reumáticas, la diabetes, la tensión, cosas así. ¿Cómo podríamos manejarlo a través de las constelaciones familiares en caso de que de pronto puede que estas enfermedades se hayan generado también con una secuencia emocional o algo así? Mira, los aprendizajes o los karmas se heredan a nivel físico, mental, emocional, energético hasta 72 generaciones previas a la nuestra. O sea, es una gran familia, pues una gran historia la que tenemos por resolver. ¿Cómo se resuelve? Sabiendo que detrás de un desequilibrio físico, es decir, de una desarmonía física, siempre hay una emoción. Detrás de una enfermedad siempre hay una emoción generadora. Cuando nosotros vamos directamente a la fuente que produjo completamente esa desarmonía o ese desequilibrio, ahí lo podemos resolver. Ah, genial, gracias. Bueno, mis amores, creo que ya se nos va acabando el tiempo. Muchas gracias por este espacio, gracias a nuestros radioescuchas por estar muy pendientes de nosotros, por poder cooperar también con nuestro camino, porque cada vez que enseñamos aprendemos. Así es que, bueno, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio, los amo a todos y los bendigo. Muchísimas gracias, Kida, por acompañarnos, por tu presencia, por formar parte de esta familia que estamos, bueno, en algún momento transmitiendo con tips demasiado sencillos. Créeme lo que son demasiado sencillos, de alguna manera son aportativos. Entonces ya cada uno de nuestros radioescuchas decidirá si finalmente los adopta, los lleva a cabo en su día a día, y bueno, pues los hacemos en hábitos. De lo contrario, ya serían hacer caso omiso, ¿no? Pero aquí lo importante de todo esto es tener una vida en plenitud. Y bueno, pues me despido. Muchísimas gracias, Dai. Ay, chicos. Muchas gracias por todo ese conocimiento. Y bueno, créeme que todo esto, bueno, pues hemos venido colaborando. Te mando un grandísimo abrazo también para ti, Kida, a las dos. Cuídense mucho. De verdad, chicos, muchas gracias. De verdad, les envío un fuerte abrazo. Gracias por pertenecer a esta hermosa casa, Dayadara Estéreo. Y pues bueno, esperamos que sigamos fluyendo y sigamos encontrándonos en este camino tan bello para seguir enseñando. Claro que sí. Besitos, bendiciones, que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga a nosotros también. Linda tarde. Amén, linda tarde para Excelente todos. tarde, pásenla genial. Así, nos despedimos, nuestros queridos radioescuchas. Muchísimas gracias por sintonizarnos aquí en Dayadara Estéreo. Y pues bueno, los esperamos para la próxima emisión. Bye, bye.